¿Quieres descubrir cuáles son las joyas más icónicas del mundo? En este video te llevaremos por algunos de los rincones más asombrosos y atractivos del planeta. Desde antiguas culturas hasta prodigios de la arquitectura, pasando por escenarios naturales impresionantes. Prepárate para recorrer las 20 joyas más icónicas del planeta. Lugares que deberías conocer al menos una vez en tu vida. Comencemos. Joya número 20. Pirámides de Teotihuacán, México. Iniciamos este recorrido en México, en la famosa Teotihuacán, una zona arqueológica que en su momento fue la urbe más grande de Mesoamérica y que hoy sigue siendo un enigma que atrae a miles de visitantes cada año. Teotihuacán, llamada la ciudad de los dioses, fue el corazón de una cultura que floreció entre los años 200 a.C. y 650 después de Cristo, antes de ser abandonada por causas desconocidas. Aquí podrás maravillarte con la grandeza de sus pirámides, en especial la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que forman el eje espiritual de la ciudad. También el templo de Quetzalcóatl, joya del arte teotihuacano, luce cabezas de serpientes emplumadas y conchas marinas talladas. Sumérgete en el pasado recorriendo la majestuosa calzada de los muertos que une los principales edificios y plazas de esta antigua metrópoli. Joya número 19. Ópera de Sídney, Australia. Cruzamos el Pacífico y llegamos a Australia, donde nos espera uno de los símbolos más reconocibles del país y una de las obras maestras de la arquitectura expresionista, la Ópera de Sídney. Su silueta inconfundible, inspirada en velas de barco, fue concebida por el arquitecto danés Bjørn Utzon y se inauguró el 20 de octubre de 1973, poco después de finalizarse su construcción. La Ópera de Sídney consta de 3 estructuras diferentes que parecen formar un solo edificio y alberga varios auditorios donde se presentan conciertos, teatro, danza y ópera. Con una altura de 65 metros, 183 metros de longitud y 120 de ancho, supera ampliamente el tamaño de un campo de fútbol. Desde su terraza podrás contemplar impresionantes vistas del puerto y del famoso puente de la bahía. Joya número 18. Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Continuamos el viaje en dirección al hemisferio norte hasta llegar a la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo y sede central de la Iglesia Católica. Allí se levanta la Basílica de San Pedro, el templo cristiano católico más grande y sagrado del planeta y la principal entre las basílicas papales. Su construcción, iniciada en 1506 y concluida en 1626, reunió el talento de grandes maestros como Bramante, Miguel Ángel y Bernini. Dentro de la basílica encontrarás tesoros artísticos como su imponente cúpula, la célebre escultura de la Piedad y el magnífico baldaquino. En su cripta reposan los restos de San Pedro, el primer papa, quien según la tradición fue martirizado en Roma, en el lugar donde hoy se alza el templo. Desde la plaza de la Basílica podrás observar la conocida ventana desde la cual el Papa imparte su bendición a los fieles. Joya número 17. Torre de Londres, Inglaterra. Avanzando por Europa visitamos una de las capitales más antiguas y diversas del planeta, Londres. Aquí nos espera la Torre de Londres, uno de los sitios más emblemáticos y llenos de historias y leyendas de la ciudad. Oficialmente denominada Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, esta edificación ha cumplido múltiples funciones a lo largo de los siglos, desde fortaleza militar hasta prisión y armería. En su interior podrás admirar las joyas de la corona, una colección de piezas valiosas que simbolizan el poder de la monarquía británica. También verás a los famosos guardias beefeaters y a los cuervos que,
según la tradición, protegen al reino. Un viejo dicho asegura que si los cuervos abandonan la torre, la corona caerá y con ella Gran Bretaña. Tan en serio se toma esta creencia que a las aves se les recorta un ala para impedir que se escapen. Joya número 16. Isla de Pascua, Chile. Cruzamos nuevamente el Atlántico para llegar a Chile, donde en pleno Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de la costa de Caldera, se encuentra una de las islas más enigmáticas y apartadas del planeta, la Isla de Pascua, también llamada Rapa Nui. Esta tierra volcánica es célebre por sus enormes estatuas de piedra conocidas como moais, que representan a los ancestros de los primeros habitantes. Se calcula que existen más de 900 moais repartidos por la isla, algunos coronados con sombreros rojos llamados pukao y otros con ojos blancos hechos de coral. A diferencia de lo que muchos creen, los moais no son solo cabezas, también poseen torsos, aunque muchos se hallan parcial o totalmente enterrados. Estas figuras alcanzan cerca de 4 metros de altura y pesan alrededor de 10 toneladas. La mayoría se erigen de espaldas al mar sobre plataformas de piedra llamadas ajú. Además de sus célebres esculturas, la isla de Pascua ofrece paisajes marinos únicos y una rica cultura polinesia para explorar. Joya número 15. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Nos desplazamos al norte del continente americano hasta el estado de Wyoming, donde se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone, reconocido por ser uno de los parques más antiguos del planeta y también uno de los más impresionantes. Este santuario natural alberga una gran diversidad de fauna y flora, además de fenómenos geotérmicos únicos como géiseres, fuentes termales, pozas multicolores y formaciones volcánicas. El más célebre es el geyser Old Faithful, que cada 44 a 125 minutos expulsa un chorro de agua caliente a más de 50 metros de altura. También podrás observar especies como osos, lobos, bisontes y alces en su hábitat natural. El parque cuenta con lagos, cañones, ríos y cadenas montañosas, destacando el lago Yellowstone, uno de los cuerpos de agua más grandes y altos de América del Norte, cuya parte sur se ubica en la caldera del supervolcán de Yellowstone. Joya número 14. Gran Cañón, Estados Unidos. Seguimos nuestro recorrido en Estados Unidos y llegamos al estado de Arizona, donde se extiende el Gran Cañón, una de las maravillas naturales más famosas del mundo y uno de los destinos más concurridos del país. Esta gigantesca garganta fue formada a lo largo de millones de años por la acción del río Colorado en el norte de Arizona. Con aproximadamente 450 kilómetros de longitud, unos 30 kilómetros de ancho y más de 1.800 metros de profundidad, el Gran Cañón ofrece paisajes sobrecogedores, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz solar tiñe de distintos tonos las paredes rocosas. Fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y llegó a ser finalista en la lista de las 7 maravillas naturales del mundo. Joya número 13. Sagrada Familia, España. Cruzamos nuevamente el Atlántico para llegar a España y aterrizamos en Barcelona, una de las ciudades más atractivas y cosmopolitas del planeta. Aquí nos espera la Sagrada Familia, la obra más famosa del arquitecto Antoni Gaudí y uno de los monumentos más visitados tanto de España como de Europa. Esta basílica católica combina el estilo gótico con el modernismo catalán y se inspira en formas naturales. Su construcción comenzó en 1882 y se prevé que finalice en 2026, lo que significará 144 años de trabajo ininterrumpido. El templo expiatorio de la Sagrada Familia
Cuenta con 3 fachadas dedicadas al nacimiento, la pasión y la gloria de Jesús, además de 18 torres que simbolizan a los apóstoles, los evangelistas, la Virgen María y Jesucristo. Todo el proyecto se financia gracias a las entradas de los visitantes y a donaciones privadas. Joya número 12. Ciudad Prohibida, China. Continuamos nuestra travesía hacia Asia y llegamos a Beijing, donde se encuentra la Ciudad Prohibida, el complejo palaciego imperial más grande del mundo y una obra maestra de la arquitectura tradicional china. Fue residencia de los emperadores desde el siglo XV hasta principios del siglo XX y está conformada por 980 edificios que ocupan un área de 72 hectáreas. Este conjunto ejemplifica el esplendor de la arquitectura palaciega china y ha influido profundamente en la cultura y el urbanismo de Asia Oriental y otras regiones del planeta. Por ello, la Ciudad Prohibida fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. En su interior se pueden apreciar tesoros como el Salón de la Armonía Suprema, el Trono del Dragón y el Jardín Imperial. Es uno de los lugares más visitados de China, con más de 14 millones de visitantes anuales en su museo, superando incluso a algunas secciones de la Gran Muralla. Joya número 11. Alhambra, España. Regresamos a España y nos dirigimos a Granada, donde se alza la Alhambra, considerada una joya del arte islámico. Este conjunto monumental fue fortaleza y palacio de los reyes nazaríes, la última dinastía musulmana que gobernó la península ibérica hasta 1492. La Alhambra combina arquitectura, ornamentación, agua y jardines para crear un ambiente refinado y mágico. Entre sus rincones más famosos destacan el Patio de los Leones, la Sala de los Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y el Generalife. Es uno de los monumentos más visitados de España. Su nombre proviene del árabe al-Hamra, que significa la roja, en referencia al color del ladrillo utilizado en su construcción. Joya número 10. Tikal, Guatemala. Nos trasladamos al corazón de Centroamérica, concretamente a Guatemala, donde se encuentra Tikal, uno de los centros urbanos más relevantes del período clásico maya, que se desarrolló entre los siglos III y IX después de Cristo. Situada en plena selva tropical, Tikal alberga más de 3.000 edificaciones que incluyen templos, palacios, plazas y pirámides. La más elevada es el Templo Cuarto, también conocido como Templo de la Serpiente Bicéfala, con más de 65 metros de altura y desde cuya cima se obtienen vistas panorámicas del complejo arqueológico. El nombre Tikal proviene de Tiacal, en lengua yucateca maya, y significa en el pozo de agua. En 1966 se creó el Parque Nacional Tikal, primera área protegida de Guatemala, y en 1979 fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Joya número 9. Petra, Jordania. Continuamos nuestro periplo hacia Oriente Medio, llegando a Jordania, donde se halla Petra, la legendaria ciudad excavada en roca por los nabateos hace más de 2 milenios. En la antigüedad fue un centro comercial y cultural clave, repleto de construcciones impresionantes. Sobresalen el tesoro, el monasterio, el teatro romano y las tumbas reales. Para acceder es necesario atravesar el estrecho desfiladero conocido como Sikh, que desemboca en una explanada donde se alza majestuoso el tesoro. Petra fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y hoy se considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Joya número 8. Gran Muralla China, China. Seguimos nuestro recorrido por China y llegamos a una de las construcciones más impresionantes y emblemáticas del planeta, la Gran Muralla China.
Esta enorme fortificación se extiende por más de 20.000 kilómetros a lo largo de las fronteras del país y fue levantada y reconstruida entre los siglos V a.C. y XVI después de Cristo con el objetivo de defenderse de las incursiones de los pueblos nómadas Xiongnu, de Mongolia y Manchuria. La Gran Muralla destaca como una obra de ingeniería sin precedentes y representa un símbolo de la identidad y la historia de China. Inicialmente se edificó con tierra apisonada, pero con el tiempo se usaron millones de ladrillos colocados por trabajadores. Actualmente solo se conserva cerca del 30% y sus dimensiones promedio son de 6 a 7 metros de altura por 4 a 5 metros de ancho. En 1987, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad y forma parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Joya número 7. Pirámides de Giza, Egipto. Regresamos al continente africano para visitar Egipto, hogar de las célebres pirámides de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Estas monumentales construcciones son el símbolo más icónico de la civilización egipcia y fueron erigidas hace más de 4.500 años como tumbas para los faraones Keops, Kefren y Miserino. Aunque se suele hablar de 3 pirámides principales, en realidad existen 9, incluyendo 6 más pequeñas destinadas a las reinas. Estas estructuras están perfectamente alineadas entre sí y con la constelación de Orión. Junto a ellas se encuentra la famosa Esfinge, con cuerpo de león y cabeza de faraón, que custodia el complejo funerario. Las pirámides de Giza fueron inscritas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Joya número 6. Taj Mahal, India. Nos desplazamos nuevamente al continente asiático y llegamos a Agra, en la India, para admirar el Taj Mahal, una de las obras maestras del arte islámico y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Este mausoleo fue mandado construir por el emperador mogol Shah Jahan en honor a su esposa Mumtaz Mahal, fallecida al dar a luz a su 14º hijo. El Taj Mahal es célebre por su armonía, simetría y belleza, características propias del arte mogol. Está decorado con mármol blanco, incrustaciones de piedras preciosas y caligrafía árabe. Es considerado un símbolo eterno del amor. Para su edificación trabajaron 20.000 obreros y 1.000 elefantes durante 22 años. En 1983, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Joya número 5. Acrópolis, Grecia. Nos trasladamos nuevamente a Europa, concretamente a Atenas, considerada la cuna de la civilización occidental. Allí se encuentra la Acrópolis, el complejo monumental más relevante de la antigua Grecia y un símbolo universal de democracia, filosofía y arte. Ubicada a 156 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de la ciudad, para llegar a ella hay que atravesar una majestuosa entrada llamada Propileos. En este recinto se alzan edificaciones emblemáticas como el Partenón, el Erecteión, el templo de Atenea Nike y los propios Propileos. Este lugar histórico y mitológico no solo ofrece una perspectiva única de la ciudad, sino que también fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Joya número 4. Machu Picchu, Perú. Regresamos al continente sudamericano para llegar a la región del Cusco, en Perú, donde se encuentra Machu Picchu, una de las ciudades antiguas más sorprendentes y enigmáticas del planeta. Construida por los incas antes del siglo XV, se alza en la cima de una montaña como santuario religioso y administrativo. Machu Picchu reúne más de 150 edificaciones, entre templos, palacios, terrazas y fuentes, que se integran armónicamente con el entorno natural. La técnica constructiva empleada,
conocida como ashlar, consistía en tallar las piedras con precisión para encajarlas sin necesidad de mortero. Este espacio sagrado y mágico es capaz de dejar sin palabras a cualquier visitante. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Joya número 3. Estatua de la Libertad, Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos y nos dirigimos a Nueva York, la ciudad que nunca duerme y uno de los centros urbanos más vibrantes del planeta. Allí nos espera la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más reconocidos a nivel mundial. Se sitúa en la Isla de la Libertad, al sur de Manhattan y cerca de la isla Ellis. Este icónico obsequio de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de su independencia simboliza los valores de libertad, democracia y esperanza. Con 93 metros de altura, fue esculpida por Frédéric Auguste Bartholdi y construida en cobre sobre una estructura metálica diseñada por Gustave Eiffel. Se levantó primero en París durante 8 años y posteriormente fue enviada a Nueva York en 214 cajas. Su corona tiene 7 puntas que representan los 7 continentes y océanos, y desde ella se disfruta una vista incomparable del skyline de Manhattan. La Estatua de la Libertad recibió la designación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Joya número 2, Coliseo, Italia. Regresamos a Europa, esta vez a Italia, para adentrarnos en Roma, una de las ciudades más bellas y cargadas de historia del mundo. Allí se ubica el Coliseo, el anfiteatro más grande y célebre de la antigüedad y un auténtico emblema de la cultura romana. Construido entre los años 70 y 80, después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano, el Coliseo acogía espectáculos públicos como combates de gladiadores, representaciones de batallas, cacerías y obras teatrales. Su aforo oscilaba entre 50.000 y 80.000 espectadores, quienes asistían de manera gratuita. Originalmente conocido como Anfiteatro Flavio, adquirió el nombre de Coliseo por la enorme estatua del Coloso de Nerón que se encontraba cercana. Esta imponente construcción es un testimonio del poder, la ingeniería y el entretenimiento en la antigua Roma. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1980. Joya número 1. Torre Eiffel, Francia. Concluimos nuestro recorrido en Francia, hogar de la famosa Torre Eiffel, uno de los monumentos más fotografiados y visitados del planeta. Esta estructura, diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889, se ha convertido en el símbolo de París y de toda Francia. Con 324 metros de altura, está sostenida por 4 pilares que sujetan 3 plataformas, desde las cuales se obtienen vistas panorámicas excepcionales de la ciudad. Aunque inicialmente se pensó que la Torre Eiffel tendría una vida útil de apenas 20 años, la voluntad popular la ha mantenido en pie por más de un siglo. Su construcción tomó 2 años, 2 meses y 5 días. Actualmente recibe más de 7 millones de turistas al año y es el monumento de pago más visitado del mundo. Declarada Monumento Histórico en 1964, fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1991. Así llegamos al final de nuestro recorrido por las 20 joyas más icónicas del planeta. Espero que hayas disfrutado este viaje virtual y que te haya inspirado para planear tu próxima aventura. No olvides dejar tus comentarios, dar like si te gustó el video y suscribirte al canal para seguir descubriendo más destinos fascinantes. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. Nos vemos pronto.